Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la semana 3 de nuestro alimento diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo, Resiliencia Emocional. Autor Pedro Don. Título de la semana, Según Elia os ha enseñado, permaneced en él. Día lunes, leer con oración. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan, capítulo 7, versículo 39. Repetimos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Título del día: La composición del aceite de la Santa Unción. En el mensaje de esta semana titulado Según Elia os ha enseñado, permaneced en él, hablaremos de la unción. ¿Qué es la unción? La obra de Cristo en la cruz hizo que el Espíritu de Dios fuera accesible al hombre. Hoy, el Espíritu habita en nuestro espíritu humano y a través de la acción de la palabra de vida en nuestro interior se está produciendo una transformación en nosotros. Ya hemos visto en detalle el asunto de la lucha entre dos reinos, el reino de Dios, de vida, y el reino de Satanás, de muerte. El enemigo usa el mundo y sus deseos como armas para atacar a la Iglesia, y lamentablemente en estos 19 siglos hemos visto a la Iglesia degradada. Otra arma utilizada contra nosotros son las mentiras. Todas estas armas usa Satanás para alcanzarnos, derrotarnos y desanimarnos, pero gracias al Señor, la verdad está con nosotros. Dios está formando un ejército de jóvenes santos, una generación resiliente que no cae fácilmente. Por la acción de la palabra de vida en nosotros, estamos firmes, llenos de salud y fuerza. La comunión de vida es nuestra protección, porque nos santifica y nos llena de la verdad que es Cristo mismo. Al morir y resucitar, Cristo llegó a ser el Espíritu de verdad, el otro Consolador, el Paracleto, que vive hoy en nuestro espíritu. Su función es ungirnos cada vez que obedecemos la palabra del Señor y seguimos su dirección. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. En el Antiguo Testamento, la unción fue presentada en el libro de Éxodo de la siguiente manera: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de helio el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Capítulo 30, versículos 23 al 25. Aquí tenemos un hin de aceite de oliva, que simboliza el Espíritu de Dios, al que se le añadieron 4 especias. ¿Qué representan estas especias? Representan el vivir de Jesucristo en esta tierra. Cristo vino a la tierra, se hizo hombre y vivió una vida humana perfecta. Él nunca dependió de su propia capacidad ni hizo su propia voluntad, sino que siempre fue obediente al Padre que lo envió. Como hombre, cumplió su misión, venció todo y finalmente murió por nuestros pecados. Pero Dios no lo dejó en la muerte y lo resucitó al tercer día. En resurrección, Jesús llegó a ser el Espíritu. Juan
capítulo 7, versículos 37 al 39. Este versículo es difícil de entender. El Espíritu de Dios, simbolizado por un hin de aceite en Éxodo 30, había sido mencionado desde Génesis, capítulo 1, versículo 2, cuando la tierra aún estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿por qué el pasaje del capítulo 7 de Juan registra que el Espíritu aún no había venido? Para hacer el aceite de la unción, aunque el hin de aceite, el Espíritu de Dios, ya existía, aún era necesario añadir 4 especias: mirra excelente, canela aromática, cálamo aromático y casia. La mirra se utilizaba para embalsamar cadáveres con el fin de detener el proceso de descomposición. La canela aromática es una especie de conservante que repele las bacterias. El cálamo aromático crece en pantanos donde es muy difícil que crezcan otras plantas. Representa la resurrección de Cristo, el poder de vida que resurge en medio de la muerte. Y la casia es una corteza de árbol de fuerte olor que se utiliza como repelente de insectos. Todos estos elementos se relacionan con la muerte y resurrección de Cristo y fueron agregados al hin de aceite, el Espíritu de Dios, ya que eran necesarios para la composición del aceite de la unción. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Lectura de apoyo para la semana. La visión del tabernáculo, capítulo 19. Jesús es el Señor.